Dice entonces la palabra de Dios en el Salmo 117 de la siguiente manera. Aquí en algunas Biblias se titula Alabanza por la misericordia de Jehová. Esto por lo general está en la versión Reina Valera. Ahí la encontramos. Y dice la palabra del Señor así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bien, vamos a leerlo otra vez y lo vamos a leer todos juntos y luego oramos. Bien, ya que es muy breve, leámoslo otra vez a la voz de tres. 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Bien, acompáñenme en oración. Esta es la palabra del Señor, inerrante e infalible, en la cual vamos a estar meditando en este momento. Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en este día por la bondad, misericordia que nos permites tener. Amado Señor, gracias para con nosotros, que al caer aún la noche, al llegar casi al finalizar de este día, Padre, podemos decir que hasta aquí tú has sido bueno, que hasta aquí tú nos has ayudado y que hemos podido ver tu bendita mano en nosotros, para guardarnos, para protegernos, para alentarnos, para fortalecernos, para consolarnos y también, bendito Señor, para exhortarnos si es necesario. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es por medio de ella que te conocemos, es por medio de ella que podemos acercarnos a ti con un corazón también dispuesto y debidamente con el pleno conocimiento de que tú eres un Dios santo, porque es a través de ella que tú te revelas al hombre. Gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el cual enviaste a morir por nosotros siendo pecadores, y que por medio de tal muerte y tal sacrificio hoy tenemos entrada ante el trono de la gracia y podemos orar con libertad, creyendo que tú nos oyes y que nuestras oraciones, Padre, no son en vano, sino que tú las tomas y a tu tiempo nos darás respuesta. Te damos gracias, Padre, por esto. Usa esta vasija que no es sino barro en tus manos y vierte de tu gracia, Señor, para que tu palabra sea predicada con pensamientos tuyos, con lo que tú deseas y el fin que la colocaste, y no con pensamiento humano. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Bien, Salmo 117. Un escritor anónimo dijo lo siguiente respecto a la inspirada e inerrante e infalible, suficiente, autorizada, inmutable y soberana palabra de Dios. Imagínense todo lo que es la palabra de Dios. Vuelvo y lo leo. Dijo lo siguiente referente a la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante e infalible, suficiente, autorizada, inmutable y soberana palabra de Dios. Y esto es lo que este hombre dijo en cuanto a la palabra de Dios. Síganme aquí la lectura. Dice así: este libro contiene la mente de Dios, el estado de los hombres, el camino de salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus parámetros son vinculantes, sus historias son verdaderas, sus decisiones son inmutables. Léela y serás sabio, créela y estarás seguro, practícala y serás santo. Contiene luz para dirigirte, alimento para apoyarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y los estatutos del cristiano. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su final. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar la fe.
Léelo sin prisa, con frecuencia y en oración. Es una mina de riqueza y salud para el alma y un río de placer. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal si hiciéramos todo esto? ¿Qué tal si fuésemos constantes en aplicar todo lo que el pensamiento de este hombre dijo? Este es un extracto de un libro llamado El Momento de la Verdad, cuyo autor es Steve Lobson, y habla en cuanto a que sí hay una verdad sobre la faz de la tierra. Hay una verdad, y la única verdad que está en la palabra de Dios. Si hay sobre la tierra una verdad, es la única palabra de Dios, la única verdad. ¿Sí? Y es importante entonces tener en cuenta, bajo este concepto y criterio y pensamiento de este hombre, que es por esto que nada de lo que está en la Escritura, ni lo más mínimo, debe pasar por alto en nuestras vidas. Nunca. Lo más mínimo, el detalle más pequeño en la Escritura, la palabra que se encuentra allí, no debe pasar por alto en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que la palabra, la Biblia, está construida y forma parte dentro de ella textos demasiados grandes, capítulos demasiados amplios, como otro capítulo que estaremos viendo y está en el Salmo, en el libro de los Salmos, que es el Salmo 119, uno de los capítulos más extensos de la Biblia. Ahora estamos frente a uno de los salmos cuyo contenido es muy pequeño. Y este preámbulo es para que podamos apreciar y podamos ver de que aún se encuentre un capítulo de 2 versículos o de 2 versos, mejor, que es un salterio, son poemas, no deben pasar por alto. Muchos podemos decir y podemos leer este salmo y pasar rápido al salmo siguiente. Pero no, debemos dedicarnos y examinar, porque cada verso, cada frase, cada palabra puede traer gran significado y gran profundidad doctrinal a nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a estar apreciando en este Salmo 117, que como lo vemos, es y consta de 2 versos. Bien, ahora vamos a ver algunas características de este salmo. Ya dije una de ellas. ¿Cuál es? Es el más corto. Es el salmo más corto en todo el Salterio. De los 150 salmos, es el salmo más corto. Consta de 2 versos. Y me llama la atención algo más de este salmo, y es que es el salmo más corto, es el capítulo más corto de la Biblia, y como característica adicional, está ubicado justo al medio de toda la Biblia. Si nos diéramos la tarea de abrir la Biblia en la mitad, llegaríamos al Salmo 117. ¿Ven? Lo que ya vemos algo especial. El Salmo, el verso más corto, no por ser el más corto es que carezca de información, tiene gran riqueza doctrinal, fundamento cristiano, fundamento piadoso, y además de esto está en el centro de la Biblia. ¿Sí? Y me llevaba esto a pensar, ¿por qué estará en el centro de la Biblia? Porque el contenido que tiene referencia en lo que se dice del Antiguo Testamento, y tiene también referencia de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Por eso, tal vez en medio de la soberanía de Dios y la mente grande e inmensa de Dios, que no es comparada a ninguna de nosotros, por más inteligentes y sabios que seamos, Dios sí sabe por qué lo colocó allí. Dios sí sabe por qué, porque Él es el autor de este libro. ¿Que ha usado hombres? Sí. ¿Que es inspiración de Dios? Claro que sí. ¿Que hombres están allí imperfectos? Sí. Con errores, sí. Que no quedan dudas en todo lo largo de la Escritura de que fueron hombres imperfectos, que aún sus propios errores sobresalen de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, vemos a nuestros patriarcas cometiendo errores, cometiendo pecado, pero no quedan escondidos, sino que salen también a la luz y están evidenciados en la palabra.
Pero es Dios el autor del libro, es Dios el autor también de estos salmos, usando hombres imperfectos. Y en su soberanía, en su omnisciencia, coloca este Salmo 117, que, como les decía, es algo importante en el centro, porque lo que se dice en el Antiguo Testamento lo vamos a ver aquí, y lo que se dice en el Nuevo Testamento también se encuentra aquí. Está allí relacionado, tanto en el Nuevo como con el Antiguo. Algo más de este salmo es que también este salmo es el más corto de toda la colección de salmos, y es el capítulo más corto de toda la Biblia. El salmo más corto, sí, pero también es el capítulo más corto de toda la Biblia. Algo más, y esto es grandioso. Algunos personajes o teólogos o pastores también dijeron lo siguiente de este salmo. Voy a citar algunos. Este salmo dice lo siguiente: cantó más corto, es el canto más corto de toda la colección, pero no hay ninguno más grande o grandioso en su expresión de alabanza. Es el canto más corto en toda la Biblia. Luego dice otro comentarista, esto lo dice G. Campbell Morgan, un pastor americano también, y dice esto James Montgomery Boyce, otro pastor estadounidense y teólogo, dice lo siguiente: debemos alabar a Dios por una salvación tan grande. Y ya empezamos a dar pistas de qué está hablando este salmo. Y otro que es conocido es Martín Lutero, cuyo de este salmo y de estos dos versos hizo 36 páginas para explicar este salmo. 36 páginas donde él no solamente escribe y llena 36 hojas, sino que además de esto hace este salmo y lo organiza con 4 encabezados que son fundamentales y son importantes, ¿sí?, en la vida y en el pensamiento cristiano. Fundamentos cristianos, los saca de este salmo, 4 fundamentos importantes. Y un comentarista no conocido dice lo siguiente: es el más breve de todos los salmos, pero contiene los elementos fundamentales del himno y participa en la corriente más universalista del Antiguo Testamento. ¿Más universalista en qué sentido y por qué el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de salvación para ¿quiénes? ¿Era Dios el Dios de quién? De Israel. Pero aquí se ve un destello, se ve un reflejo universalista, porque es el Dios y va a ser el Dios para todo el mundo. Expuesto para todo el mundo, porque bien lo sabemos que no todos vendrán a Dios. No todos vendrán a Dios, pero está expuesto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, esto como introducción. Entonces aquí vemos que es un salmo corto, capítulo corto, y además de esto, este Salmo 117 sigue formando parte del grupo de los salmos Jalel. ¿Cuáles son esos salmos Jalel? Que se cantaban en las fiestas de los judíos. Y este ya es el penúltimo salmo. El último salmo de este grupo de salmos Jalel es el Salmo 118. Pero este también, en el cual estamos hoy parados, es uno de estos grupos. Y vamos a verlo entonces por medio de 3 encabezados. El primero de ellos, para que ya comencemos a caminar por este salmo, es el mandato. Hay un mandato, hay un imperativo, hay una invitación, hay una exhortación en este salmo. ¿Cuál es el salmo, esa invitación y ese mandato o imperativo? Alabad. Alabad ¿a quién? A Jehová. Y bien, ese alabad a Jehová, esa es la invitación. Eso es lo que el salmista está diciendo: alabad a Jehová. Y es la primera frase que encontramos en este salmo. Es la primera frase que encontramos en el primer verso. Algo interesante de esta palabra alabad, porque podemos decir, bueno, es alabad, ¿sí? Pero tiene que ver con 2 términos y dos palabras que están en el hebreo, en el idioma original. Y la primera de ellas es halal.
que es en hebreo. ¿Y saben qué significa alabar? O en el término aquí es halal, es glorificar, alabar, loar. Eso significa alabar. Glorificar, alabar y loar. Pero también tiene significado con otra misma palabra en hebreo. Son dos términos que están para hacer referencia a esta palabra. El otro es shabak. Shabak. ¿Y saben qué significa shabak? Es hablar en tono alto, un poco más alto que yo. Es hablar duro, tono alto. ¿Pero qué debo hablar en tono alto? Es la pregunta. Pues bien, debo hablar en tono alto lo que es glorificar, alabar y loar. Y es entonces hablar en tono alto, es celebrar, es gloriar los atributos de alguien. Eso es alabar. Es hablar en voz alto los atributos de alguien. Ahora, este salmo no nos está diciendo alaben, sino que hace énfasis en alabar a alguien. Alabad a Jehová. Y noten que con la primera palabra que comienza el verso es con la última palabra que vuelve a repetirse en el primer verso. Alabad, alabadle. Ahora noten bien, alabad a Jehová. Es alabar a Jehová. Es alabar a Dios de la Biblia. No es alabar a cualquier Dios, es alabar a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el Dios que se comunica con el hombre, el Dios del pacto. Eso significa ese nombre. El Dios que se relaciona con el hombre. No es el Dios que está lejano, no es el Dios solo para uno, es el Dios que está cerca a relacionarse con el hombre, como lo estamos y lo hemos venido viendo en el libro de Génesis. Cómo este nombre reaparece o aparece por primeras veces allí en el libro de Génesis, y siempre que aparece Jehová lo hace en relación de una conversación o de un acercamiento al hombre. Pues bien, aquí el salmista nos está llamando a alabar a Jehová, a ese Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo alabar a Dios? Yo leía este salmo y sí, está bien, el salmista dice, alabad a Jehová. Pero ¿cómo alabar a Jehová? ¿Será colocar una alabanza y que suene y yo seguirla? ¿Será esto alabar a Dios? ¿Será que alabar a Dios son las métricas, como le llaman en la música, o el tiempo que es un poco más rápido de lo que es ahora y le llaman adoración? ¿Será esto? No es eso, no es eso. Vamos a ver entonces qué es alabar, cómo alabar a Dios de una manera que a Él le agrade. Y vamos a hacerlo por medio de 3 puntos, aunque son muchos más, pero no quiero ampliarme en este primer anunciado, sino quiero más bien es como dar una idea de lo que verdaderamente significa alabar a Dios. ¿Cómo debe dirigirse el hombre, el creyente, la mujer, a alabar a Dios? Y es de la siguiente manera. La primera de ellas es con una rectitud de corazón. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios? Con rectitud de corazón. ¿Y qué encierra esto? ¿Dónde puedo yo encontrar algo que me diga que sí es así, que debo alabar a Dios? Pues bien, tenemos que ir al Salmo 119, verso 7 y verso 8. Y dice lo siguiente, si me quieren acompañar o si gustan lo leo, pero está allí solamente al pasar una hoja. Salmo 119, ¿lo tenemos ahí cerquita? Dice lo siguiente en el verso 7 y 8: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es un salmo que ya veremos en su momento, pero aquí nos va a servir de cómo alabar a Dios. Debo alabar a Dios con rectitud de corazón. Miren que el salmista aquí en este Salmo 119 dice, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios,
tus estatutos guardaré, que es hacer, es llevar a cabo, es obedecer. No me dejes enteramente. Así que esta rectitud va acompañada de conocimiento y va acompañada de obediencia. Alabar a Dios significa eso, conocerle a Él, ¿sí? Pero al conocerle a Él, debo obedecer a lo que Él demanda de mí. No puede haber tal cosa como que yo alabo a Dios de la manera que yo quiero, como yo creo que debe alabarlo, y eso es alabanza, o eso es alabar o loar a Dios. No existe tal cosa. Por eso, entre más hay profundidad de la Escritura, entre más hay más predicación de sana doctrina, entre más me sumerjo en el conocimiento de Dios, mayor debe ser y más bíblica mi alabanza a Dios. Porque Dios se está revelando. Por eso nuestra alabanza no puede ser la misma de cuando comenzamos los primeros pasos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hasta ahora estábamos conociendo al Dios de la Biblia. Pero a medida que estamos en la fe, vamos creciendo en el conocimiento de Dios y nos vamos dando cuenta de que estamos ante un Dios santo, al cual no puedo yo acercarme y alabarle como bien a mí me parezca. Porque Dios ha dejado maneras claras de alabarle a Él. ¿Qué pasó con aquellos hombres que quisieron tomar el arca para que no se cayese? Murieron. Dios estaba enseñando algo ahí. ¿Qué pasó con aquellos que estaban ofreciendo fuego extraño para Él? ¿Qué estaba enseñando ahí Dios? De que no es alabarle según nuestro criterio, sino alabarle según la voluntad y el deseo de Él. Por eso es importante. Nuestra alabanza, nuestro loor a Dios debe madurar y debe ir también creciendo a medida que conozco a Dios. Por eso muchos dicen, qué bendición estar en una iglesia de sana doctrina. Qué bendición estar escuchando la sana doctrina. Sí, es una bendición, claro que sí, ¿verdad? Pero es también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tendremos menos excusas para decirle a Dios, yo no sabía. No, yo pensaba. No, yo creía. No. Porque si hay sana doctrina, hay una predicación bíblica. Si hay sana doctrina, se está predicando al Dios de la Biblia. ¿Ven? Eso es lo importante. Y eso cambia entonces, de cierta manera, el panorama en cuanto a muchos lugares donde se dice predicar a Dios. Porque uno escucha. Y uno cuando, no sé si en esto mi hermano Efren concuerde, pero a veces oímos hablar personas y sí es sana doctrina, pero lo que nos dice de Dios nos deja en evidencia que no es un lugar donde se predicaba a Dios. Y lo mismo puede pasar con ustedes. Pueden hablar con personas que dicen conocer a Dios, estar en un lugar donde se predica a Dios, pero el conocimiento tan liviano y la manera en que se acercan a Dios tan irreverente deja en evidencia que no es el Dios ¿de dónde? De la Biblia. Por eso es importante. No es alabar como según pensemos. Es alabar como Dios demanda. Eso es lo que pesa. Y esa es la invitación del salmista. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Pero no nuestro propio criterio. Y nosotros siempre tendemos a colocar lo que pensamos que a Dios le va a agradar. Y lo bautizamos como muchas veces he dicho, bautizamos eso como bueno, pero para Dios no es bueno. Y es importante, porque estamos ante un Dios que es completamente santo, santo, santo. 3 veces santo. Y eso lo coloca en un nivel muy alto en cuanto a los otros atributos de Dios. Así que la primera de ellas es con rectitud. ¿Cómo debe ser mi alabanza? Con rectitud. Ahora, también nuestra alabanza debe ir acompañada de alegría, con alegría. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? No es una alabanza quejambrosa, no es una alabanza a regañadientes. Debe ser una alabanza que fluye de un corazón
el cual es lleno por el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo mora y el cual está el fruto del gozo. El gozo. Y no es ese gozo temporal, ¿no? Que el que a veces viene y que por un momento nos toma y nos alegramos y después ya no está. No, ese es el gozo temporal de este mundo. Hace unos días estaban celebrando que alguien había quedado campeón en el Mundial de Fútbol, ¿cierto? Y las calles y el ruido y la algarabía y los disturbios. ¿Y qué pasó con eso? Pasó una alegría pasajera, momentánea. El gozo de Dios, la alegría de Dios no es de esa manera. El gozo y la alegría de Dios debe permanecer, a pesar de las dificultades o dependiendo de ellas. A pesar de que estén ahí, nuestra alegría, nuestro gozo debe prevalecer sobre esto. Y eso es lo que a veces como creyentes nos cuesta entender. Pero ¿cómo voy a tener yo gozo si miren cómo estoy atravesando esta situación con mi esposo en el hogar? Miren la situación, esta economía que tengo, ¿qué gozo voy a tener? ¿Qué va a ser gozo y cómo el Señor me puede estar dando gozo en este momento si miran mi aflicción con mis hijos? Es porque hay una mala interpretación del gozo. Es porque aún la esperanza sigue puesta en las cosas terrenales. Y dependiendo de lo que haya aquí y como nos esté yendo, ahí sí nos acercamos a Dios con alegría. Y eso no es así. Debe estar por encima de todas las cosas. Si hay aflicción en el hogar, si hay aflicción en lo emocional, si hay aflicción en la economía, si hay aflicción en el país, si hay aflicción donde sea, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, aún sobre eso debe estar la alegría y el gozo de alabar a Dios. Un texto para esto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, versículo 29 y 30. Dice lo siguiente: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas eran los sacerdotes de aquel entonces en el Antiguo Testamento, les decían que alabasen a Jehová con las palabras de David. Noten aquí esto, porque esto a mí aquí me llamó mucho la atención. Miren, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Cómo lo hicieron ellos? Con alegría. Y lo que me llama la atención, aunque aquí la palabra clave y de énfasis es alegría, hay dos palabras que me llamaron la atención acá. Y es que alaben con las palabras de David y de Asaf. ¿Y quiénes eran David y Asaf? Salmistas. Así que debo alabar con alegría, pero también no alabar como a mí me parezca. Con la palabra de Dios debo alabar. Ellos eran salmistas. Estos salmos están escritos para llevarnos a Dios a alabarle de la manera correcta. No es un cántico que según la métrica y el sonido y la melodía me emocione y me haga cantar y me haga alegrar, y que si es suave y tenue me haga llorar. No es de esta manera. Es con entendimiento, es con la palabra. ¿Y saben por qué les dice eso Ezequías? Porque es muy probable que el pueblo estuviese alabando a Dios como o con cánticos de otras naciones, de otros dioses. Y es aquí donde Ezequías tiene que decir: un momento, alabemos a Dios, pero alabémonos con las palabras de David y de Asaf, que sé y sabemos que ellos alababan al Dios de Israel. Y esto es otro punto. Debemos alabar a Dios ¿con qué? Con entendimiento. No todo lo que bautizan de cristiano, no todo lo que suena en las emisoras, no todo lo que a mí me mueve las emociones es alabanza a Dios. No todo. ¿Sí? Y a veces nos dicen: pero ¿por qué no cantamos otra cosa? Porque deseamos más bien ser prudentes y alabad con las palabras de ¿quién?
de David y Asaf. Y ese es el problema hoy en día en alabanza. Hoy en día se deja la alabanza a jóvenes inexpertos que no conocen la alabanza a Dios. ¿Y qué pasa? Con el tiempo se comienza a desviar la alabanza al Dios verdadero. Y es algo fuerte, porque yo sé que hay muchos de los himnos o canciones que suenan en la radio que tal vez a ustedes les gusta. Pero ¿qué tal si le colocan sentido a lo que cantan? Y van a encontrar que hay ciertas cosas que no van. Porque la forma de yo sentirme bien no es la forma igual a de alabar a Dios. Dios es santo. Yo soy imperfecto. Yo soy un pecador. Dios es santo, Dios es puro, Dios es soberano. Y eso cambia eso hace la diferencia. Así que es eso, cantar con entendimiento también. Ahora también debemos cantar, y decía que con alegría en medio de cualquier circunstancia, y me acordaba también de Pablo y Silas. ¿Qué circunstancia es más grande que la misericordia y la bondad de Dios? ¿Habrá alguna que sobrepase la bondad de Dios? No la hay. Y Pablo y Silas en cierta ocasión allá en Filipos estaban encarcelados. Y eso traería aflicción, ¿no? Si nos llevaran a una cárcel, yo creo que más de uno aquí nos afligiríamos y no poco. En cambio, Pablo y Silas, ¿saben qué hacen? Cae la noche y cantan himnos a Dios. Y alaban a Dios. Y ese cantar con alegría, porque uno no canta cuando está triste, ¿no? Un himnos a Dios. Ese canto hizo y dio testimonio a que los que estaban allí sintieran o pensaran algo diferente. Así que nuestra alabanza debe ser con alegría pese a cualquier circunstancia. Bueno, sigo avanzando. Ahora otro punto más, con gratitud. Con gratitud. Con gratitud. Reconociendo que Dios es Dios y que todo favor, toda bondad viene de Dios. Todo viene de Dios. Aún las circunstancias difíciles. Porque es que nada toma a Dios por sorpresa. Usted puede pensar, no, esta aflicción con mis hijos, esta aflicción en mi hogar, esta aflicción en tal cosa, ¿tomará por sorpresa eso a Dios? Dios lo conoce. Aún Dios lo permite tal vez para formar en nosotros y para ver qué hay en este corazón autosuficiente. A veces es necesario esas cosas. Y es con gratitud que debemos acercarnos, sabiendo que toda bondad viene de Dios. Por eso es que Santiago en su carta dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene ¿de dónde? De Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Y esto es hermoso, porque esto nos va a llevar cada vez que usted vaya al Señor en la noche, después de un día, y va a llegar y se va a acercar a Él agradecido, sabiendo que todo lo que usted obtuvo en ese día fue gracias ¿a quién? A Dios. Aún lo que usted no sabe, porque muchas veces vamos a la cama y no hemos ni pensado un poco en cuántas cosas Dios nos guardó. Una caída, ¿cierto? Una muerte repentina, un peligro, un asalto, no sé, tantas cosas. Pero es Dios quien lo ha hecho posible. Y esto nos ayuda a tener los pies sobre la tierra, de que no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra habilidad, aunque sí es cierto que aún las habilidades que hay en nosotros, ¿quién las colocó? Dios, para llevar a cabo su propósito en nosotros. Ninguna habilidad nos nació porque es que yo soy más inteligente que aquel o que aquella. No, es porque Dios lo hizo. Y esto nos lleva a que nos acerquemos a Dios agradecidos. Debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Cuando
aún nos cueste reconocer quiénes somos nosotros, nunca nos acercaremos a Dios completamente agradecidos. Nunca. Por eso es importante. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sino sabe qué hicieron ellos? En cambio de darle gracias a Dios, se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y diríamos, uy, esos romanos sí eran, pero, uy, perversos, ¿no? ¿Cómo van a negar y cómo no le van a dar gracias a Dios? Pues no, es el mismo pensamiento, a veces lo hay en la misma iglesia. Ese pensamiento a veces lo hay en las mismas personas hoy y lo seguiremos viendo a través de los años. ¿Por qué? Porque tendemos a envanecernos en lo que pensamos y no le damos la gloria debida a Dios. No le damos a Dios ni seguimos su pensamiento, su forma de pensar según Él dice, sino que colocamos nuestro punto de vista. Y eso se llama ¿qué? Nuestro razonamiento, no el de Dios. Y nuestro corazón fue entenebrecido, duro. Le cuesta obedecer a Dios. Le cuesta decirle al Señor, amén, así sea. Eso es lo que pasa. Y así, esto es triste. Muchos conocen a Dios, pero sin embargo, lo que ellos creen y practican no va de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso es lo que está diciendo aquí Romanos. Ahora, no es que Dios necesite nuestra alabanza, porque Él es digno ¿de qué? De toda alabanza. Nosotros sí necesitamos alabar a Dios, porque Él lo demanda. Él lo demanda. No es de que si le alabamos Él va a ser más grande, Él va a ser más poderoso, Él va a ser más digno del loor. No, esto no va a pasar. Él solamente nos demanda alabarle y es lo que debemos hacer. Listo, segundo punto, vamos avanzando. Entonces ya hasta aquí hemos visto alabad a Jehová. Ahora nuestro segundo anunciado es la manera en que debemos alabar a Dios. Nuestro segundo anunciado es para quienes es la invitación del salmista a alabar a Dios. ¿Quiénes están en este grupo? Porque aquí hay una invitación, alabad a Jehová, pero ¿quiénes? Y aquí nos da una hermosa esperanza. Hermoso esto. No puedo pasar por alto estas palabras, porque dice, pueblos todos, naciones todas. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. No importa el orden aquí. Lo importante es que incluye a todos. Esto es importante. Este término se usa para referirse a los gentiles cuando hablamos de naciones. Las otras naciones en el Antiguo Testamento hacía referencia a los otros que no eran judíos. Pero aquí está hablando ahora a nosotros. Naciones todas. Todas, aún los que no pertenecen al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando hablamos de pueblos, porque están las naciones gentiles, habla de pueblos a aquellos que forman parte de las naciones que son los grupos raciales. Usted sabe que una nación está compuesta por diferentes grupos de razas. Hay diferentes razas en una nación. Hay diferentes grupos familiares en una nación y conforman una nación, conforman un pueblo. Y es a ellos a quienes se está haciendo referencia. A ellos los están invitando este salmista. De esta manera el mandato invocado es para todas las naciones y a toda etnia y a todo habitante de todo el mundo. No es como muchos creen, alabar a Dios. No importa el Dios que usted tenga. Hay muchos que creen así. No, aquí dice alabar a Dios, pero no es con Dios, ni está con D minúscula, sino que especifica a quién. A Jehová, al Dios de la Biblia. Es por eso que es importante tener en cuenta que no es a cualquier Dios, es al Dios verdadero. Ahora, si bien el pueblo era bastante hostil, el pueblo judío, el pueblo creyente,
de ese entonces, Israel, aún muchos no eran creyentes, pero porque formaban parte de esa raza, de esta nación, ellos eran tan hostiles que no permitían que los demás adorasen al Dios de ellos. Pero ahora, por medio de este salmo, hay un destello diciéndoles: cuidado, habrá un mañana que van a alabar ¿a quiénes? Todos van a alabar a Dios. Todos van a alabar a Dios. Eso es lo que podemos ver aquí. Todos a la final van a alabar a Dios. Todas las naciones están allí incluidas. Por eso es que Pablo lo cita. Por eso es que Pablo habla de este salmo. Y ustedes van a ver que en algunas Biblias está ahí, al pie del texto, al pie de ese verso, Romanos 15:11. ¿Sí lo tienen allí? Y es Pablo citando este salmo tan breve, porque le está hablando a los judíos allí en Roma. Y noten aquí por qué lo cita Pablo: a los judíos en Roma que alardeaban, que hablaban, que se gloriaban de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y Pablo les está hablando a estos gentiles, a estos judíos allí, y les está diciendo que no es para ellos solos, sino que ahora también son parte los gentiles. Esto es lo hermoso. Por eso es que Pablo lo está citando allí. Y me gustaría leer un versículo antes de lo que está diciendo allí. En el 15:11 dice lo siguiente: y otra vez, desde el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y el versículo 10 dice: y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabadle al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Recordemos, todos los ¿qué? Gentiles. Y en el Salmo nos dice todas las naciones. La palabra ella misma se explica. Ahora vemos entonces lo importante aquí de este naciones y pueblos. Todos estamos aquí. Ahí entramos en esa alabanza. Es un preámbulo a que la salvación vendría para todos. Ahora déjenme terminar con el tercer punto, el tercer anunciado, que lo vamos a ver en el verso 2, donde nos dice el por qué, cuál es la verdadera razón y por qué debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Ese es el tercer anunciado. ¿Por qué? Bueno, pues el texto nos lo dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y esto nos invita y nos hace ver algo. El hecho de que estemos aquí sentados hoy, que podamos leer este salmo y que seamos instados a alabar a Dios, es misericordia de Dios. Hoy muchos desprecian estar en este lugar. Hoy muchos desprecian oír el Evangelio de Cristo. Hoy muchos desprecian que se les llame a salvación. Pero ¿saben qué es eso? Misericordia de Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque estamos como pueblo gentil y porque Dios extendió su misericordia sobre nosotros. ¿Dónde vemos que Dios la extendió? Al enviar a su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo vino, extendió su misericordia para nosotros. No fue que se le salió de las manos Israel al Señor. No, el Señor ya tenía todo. El Señor sabía lo que iba a pasar. Y miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿A quién le dice estas palabras? A Abraham. Y luego le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que lo que vemos en este salmo es un eco de lo dicho a Abraham por parte de Dios en Génesis 12. Y ahora lo vemos una vez más en el Nuevo Testamento por medio de lo que nuestro Señor dice.
en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Este salmo hermoso, este texto que forma parte de las señales antes del fin allí en Mateo, y está diciendo algo especial. Debemos predicar el evangelio, debemos llevar el evangelio, porque en todas las naciones aún hay lugares que no lo conocen, pero ahí también llegará el evangelio. Y esto nos debe motivar a predicar la palabra de Dios. Esto nos debe llevar a no cesar de evangelizar. Por eso lo que cantábamos hace un momento, cumple tu ministerio. Por eso lo que cantábamos, noble sostén, que es lo que nos ayudará a ir a evangelizar. Que es Dios quien va con nosotros, no vamos solos. Por eso lo que cantábamos, debemos predicar la palabra de Dios. Porque aún hay muchos que no conocen de Dios. Eso lo podemos ver. Y esta es misericordia de Dios, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. No termina allí este verso, también dice algo más. Y aquí vemos el atributo mencionado de Dios, misericordia. Ahora vamos a ver otro atributo. Y la fidelidad de Jehová es ¿para cuándo? Siempre. Quiere decir que sus palabras, quiere decir que lo que ha dicho él en Génesis, a pesar de los años pasen, a pesar que hayan siglos, Dios permanecerá fiel a lo que dijo. Misericordia y fidelidad. Esas son las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Entre muchas más. Pero aquí llevando el texto en este orden, es misericordia y fidelidad. Eso es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ha mostrado su misericordia al enviar a Jesucristo, al permitirnos formar parte de ese plan de salvación, de ser cuidados, de ser sustentados, de ser guiados, de ser lavados, de ser apartados, de ser santificados, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y ahora nosotros también participamos de esto. Esto es hermoso. Y no solamente esto, nos recuerda su fidelidad. Así que si hoy estás en problemas, si hoy tal vez piensas que el Dios de la Biblia se ha olvidado de ti, si hoy piensas que tal vez las cosas que soñabas, que querías, Dios se olvidó, o tal vez Dios no las tomó en cuenta, no es así. Porque Dios es fiel, es que aún no han llegado. Porque si llegasen, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Aún si no llegan es porque es voluntad de Dios. Y esa es mejor que la de nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Pero ¿quiénes pueden acercarse a esta misericordia y a esa fidelidad de Dios? Todos aquellos que creen en la obra redentora del Señor Jesucristo. Así que si tú aún no has creído en Jesucristo, si tú aún no lo ves a Él como el Salvador de tu alma, de que Él es el único que puede librarte de un infierno, no tienes acceso a esta misericordia y a esta fidelidad. Y esto es verdad para ti, joven, para ti, jovencita, para ti, adulto. Si tú no ves a Dios, ni ves la obra redentora de Jesucristo como tu única esperanza, no podrás alcanzar ni misericordia ni fidelidad de Él. Él es la puerta, Él es el camino. No hay otro, no hay otra puerta. Él es el único. ¿Estás viviendo en esa verdad? ¿Crees en Él? Tal vez unas horas, unos segundos más tarde, minutos, sea demasiado tarde. Es necesario por eso que tomes una decisión y sigas a Cristo. Él es el Dios de la Biblia. Él es grande y rico en misericordia y fidelidad. Amén. Oremos, dándole gracias al Señor por su palabra.